Aquí comienza Malvinas, la perla austral. En Malvinas hubo historias interesantes e incluso desconocidas. Y la de ahora realmente llama mucho la atención. Es el caso de padre e hijo en la guerra. Hubo tres casos. Uno de ellos fue el de la familia Rovedati, donde el papá era su oficial y su hijo soldado. Pertenecieron los dos al Regimiento de Infantería 7. El segundo caso fue de la familia Menéndez. A ver, quien fuera gobernador de Malvinas en Puerto Argentino, y fíjate vos, su hijo, su teniente en las Gran Malvinas. Y este tercer caso es el de la familia Corona, de los cuales los dos fueron voluntarios. Quiero dar la bienvenida a Carlos. Carlos, gracias por sumarte a esta charla. Buenas noches, mi nombre, como dijo Alberto, es Carlos Corona, y tantas veces contada esta historia, pero va pasando el tiempo y más siento, más repercute en mí el honor a aquellos soldados que tuvieron en primeras filas, a los que cayeron en combate, a los que cayeron en la posguerra. Incluyo un recuerdo con todo el honor que se merece, como decía el otro día en un video, a mi padre. Nosotros somos, como decía Alberto, uno de los tres casos que hubo en Malvinas. Creo que somos el único caso que llegamos simultáneamente. Y atrás de todo esto, mi historia es muy simple, pero la historia de papá es fuerte. Por eso hace tiempo que venía tratando de confeccionar un video que pudiera llegar a la gente de una forma simple. Porque cuando nosotros fuimos a Malvinas, papá tenía 58 años, no estaba bien de salud. Me acuerdo que allá en marzo de 1982, trabajando en Reconquista, al norte de Santa Fe, me convocan para venir a Edificio Cóndor a cargar chapas de aluminio, de las que después se usaron en Malvinas para cargarlas en un barco. Nuestra unidad, que era el Grupo 1 de Construcciones, una unidad alojada en el Palomar, éramos responsables de esas chapas. A donde iban esas chapas nosotros sabíamos, y esa fue la única vez que no supimos dónde iban las placas de aluminio. Ya eso nos llamó la atención, pero pasó desapercibido. Yo volví a trabajar a Reconquista. Mi padre, como no estaba bien de salud, estaba acá en Buenos Aires. Recuperamos Malvinas el 2 de abril, y el 3 o el 4 de abril me mandan a llamar, vengo a Palomar, me presento ante mi jefe y me dicen que se necesitan operadores de máquinas viales en Malvinas, porque había que hacer 2 plataformas para la mayor descarga de las cosas que traían los aviones y el alargue de pista. Me tomó de sorpresa. Podía haberme negado, porque como era personal civil, después me vengo a enterar en los años que nosotros no podíamos estar dentro del conflicto. Pero entre esa incertidumbre se mezclaron muchas cosas. No es lo mismo jugar al soldado, no es lo mismo pensar en recuperar Malvinas que estar
en el momento en que te dicen que podés participar de algo que es parte de nuestra historia. Nosotros, a nuestra edad, por nuestra educación, por nuestros valores, por nuestros principios, teníamos muy presente la patria y la bandera. Entonces dije que sí. Le pregunté dónde estaban las máquinas viales, cómo íbamos a llevar las máquinas viales, cómo íbamos a llevar las chapas de aluminio. Me dijo mi jefe, eso ya está todo allá. Esas máquinas y esas chapas que ustedes cargaron allá por febrero, están allá. Oh, otra sorpresa más. Mi padre era el encargado de la unidad, a punto de jubilarse. Como dije antes, no estaba bien de salud. Me dice, yo voy con vos, Carlos. Él tenía una historia fuerte, que vuelvo a decir, lo dije en el video. Papá fue el primer civil en llegar a la base Marambio, con una moto niveladora. Carlos, Entonces, perdóname que te sí, interrumpa, pero a ver, tu papá estuvo en la base Marambio mucho más joven, 58 años, de la edad que hoy tengo. ¿Y cómo fue el frío, esa circunstancia de estar viviendo? ¿Cómo lo viviste con él? Porque, a ver, bárbaro, él estuvo antes en la Antártida mucho más joven, pero 58 años, lo que fue Malvinas, creo que debe haber sufrido mucho. ¿Qué pasó entre ustedes? bueno, mirá, Alberto, volamos a Malvinas, tuvimos ahí unos días durmiendo en el aeropuerto, como podíamos. Ya papá fue mal de salud, el frío, mal comido, el nerviosismo, hizo que se empezara a sentir mal. Nos dieron una pieza en la planta de YPF, vivíamos ahí, pero fue feo, muy feo, Alberto, porque entre el miedo propio que yo tenía, la incertidumbre que venía, la incertidumbre de cuándo iba a terminar, cuándo iba a volver a ver a mi familia, más la salud de mi padre, la pasé mal. Entonces, mi padre tenía muy poca movilidad en las piernas, tenía un malestar general. Entonces, ¿qué pasó? Una cosa que lo recordamos siempre hasta que mi padre falleció. Nosotros por esas cosas que no las entiendo, o mejor dicho, no las entendía, pero las comprendo porque fue una guerra, teníamos un solo pullover, una sola garibaldina, un solo pantalón, un solo calzoncillo largo y una sola frazada. Cosas que es difícil de explicar, pero así fue. Entonces imagínate, poca ropa, humedecidos casi todo el día, tratar de secar la ropa a la noche. Entonces dormíamos. Papá no dormía en toda la noche. A veces dormitaba. ¿Qué pasó? Yo a veces cuando dormía me despertaba y tenía dos mantas. Papá se sacaba la manta de él y me la ponía a mí, o cuando él se dormía yo se la ponía a él. Cosas que por ahí no se entienden. Cuando se desató el conflicto entre el nerviosismo, entre la preocupación de mi padre, fue difícil. Tratar de manejar todo eso, tratar de poder llevar el trabajo nuestro adelante, de poder tener esa pista operable, no fue fácil. Nuestra unidad, el Grupo 1 de Construcción, por algo se llaman los blindados, porque nuestras armas eran las máquinas viales. A papá había que sacarlo de Malvinas, pero no había aviones, había un bloqueo aéreo. Pasan los días,
Un día baja una letra de la Armada, a papá lo sacamos, lo atendieron en Comodoro Rivadavia, y de ahí en un F-27 lo trajimos a Palomar, fue internado con el riesgo de perder las 2 piernas, fue operado, gracias a Dios, anduvo muy bien, y lo que rescato de todo esto, para ir terminando, que el ejemplo que dio papá, van pasando los años y fue increíble. Porque él nunca pensó ni en la política, él nunca pensó en las divisiones, él nunca pensó que siempre fuimos manejados por los imperios, él nunca pensó eso. Él pensó en ese momento en defender la patria, en cuidar a su hijo, y un día Alberto, en un programa de radio en San Andrés de Giles, le pregunta, ¿Don Corona volvería? Sí, él no pensaba en todas las cosas que por ahí pensamos nosotros hoy en día. ¿Qué me queda? Carlos, como Sí. para ir redondeando, sabemos que tu papá pasaron muchísimos años como vos para ser reconocido como veterano de guerra, pero me gustaría que en un minuto dejaras un mensaje, sobre todo para las futuras generaciones, de haber vivido la guerra con tu papá. ¿Qué se te ocurre en este momento? ¿Qué se te viene a la mente decirles? Siempre se lo digo a mis hijos y se lo dije el otro día. Y te lo dije a vos un montón de veces. Si no podemos recuperar valores, principios y el amor a la patria, más allá de lo manejada que está, estas historias no se podrían contar con el orgullo que yo lo cuento. ¿Qué le digo a las nuevas generaciones? Que se eduquen, que se formen, pero no solamente en la profesión que le toque a cada uno, sino como personas. Si no nos formamos como personas, desgraciadamente la patria no existe. Carlos, Clarísimo. yo te quería decir lo que hablábamos antes de empezar a hablar, que realmente la historia de tu papá en otro país que pondera a sus héroes es para hacer una película con todo lo que hizo en la Antártida, después su historia en Malvinas, con el detalle de muchas cosas que nos estamos enterando recién nosotros ahora. Realmente es digno de ser conocido por todos los argentinos y que todos se sientan orgullosos de lo que hizo tu papá, de acompañarte, de lo que vos hacías por tu papá, de cuidarlo, de esa relación padre-hijo, cómo se manifestó en la guerra, cómo se unió en esa situación adversa, difícil, de riesgo de vida, cumpliendo la misión. Y después, el orgullo que nosotros sentimos, aquellos que no estuvimos en la guerra, de que tu padre en una entrevista dijera, yo volvería a Malvinas. Así que en nombre de todos aquellos civiles, militares que no participamos del conflicto, que lo sentimos cerca, te damos las gracias. A 38 años nos sentimos orgullosos de esta familia, que son un ejemplo para todos los argentinos. Realmente, Carlos, a la distancia en esta pandemia, mi abrazo y reconocimiento a toda la familia. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. No, por favor, Alberto, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. ¡Viva la patria! ¡Viva!